Hola y bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema que es profundamente humano y, para qué engañarnos, a menudo increíblemente difícil: el duelo. Es un viaje que, de una forma u otra, todos vamos a recorrer, y entenderlo un poco mejor puede ser el primer paso para navegarlo. Venga, vamos a ello. Pues mirad, esta frase lo resume perfectamente. La pérdida es una de las pocas certezas de la vida, pero a pesar de eso hablamos poquísimo de ella. Quizás sea porque, a diferencia de lo que pasaba antes, ahora solemos enfrentarnos a las grandes pérdidas más tarde. Y eso nos deja con menos ejemplos, con menos oportunidades para aprender qué es normal sentir en esos momentos. Para analizarlo todo bien y que quede claro, hemos organizado este repaso en 5 partes. Primero, veremos por qué es una experiencia universal. Luego, exploraremos cómo es ese viaje emocional. Pasaremos a ver pasos prácticos, identificaremos qué pasa cuando el duelo se complica y, por último, veremos cómo podemos apoyar a los demás. Empecemos por lo básico. Esto es algo que nos toca a todos. Como decíamos, el hecho de que las pérdidas importantes lleguen más tarde en la vida moderna nos deja un poco a ciegas. Nos preguntamos cómo se supone que hay que sentirse, qué es lo correcto, qué es normal, y esa falta de referentes, la verdad, añade una capa de incertidumbre a una situación que, inevitablemente, todos vamos a tener que afrontar. Muy bien, ahora vamos a meternos de lleno en el viaje en sí. ¿Qué es exactamente el duelo? Porque no es tan simple como estar triste, ¿verdad? Es un proceso bastante más complejo, un camino con un montón de curvas emocionales. Vamos a intentar desglosarlo para que se entienda mejor. Fijaos, la palabra clave aquí es encadenamiento. El duelo no es una sola emoción, es una cadena, una secuencia de ellas. Y la otra palabra clave, por supuesto, es tiempo. Este proceso no se puede acelerar, no se puede meter prisa. Necesita su propio ritmo para que cada sentimiento se pueda procesar y al final aceptar. Por lo general se suele hablar de varias fases. Primero, una especie de shock, de embotamiento. Después viene una etapa de agitación y de anhelo, de echar mucho de menos. Luego, un periodo de reflexión profunda que finalmente da paso a la aceptación. Pero, y esto es muy importante, que nadie se tome esto como una lista de la compra. Las fases se pueden solapar y cada persona las vive a su manera. Al principio es súper común sentirse aturdido, como si nada fuera real. Esta especie de anestesia emocional, en realidad, tiene un propósito. Nos permite encargarnos de las cosas prácticas que hay que hacer sí o sí. Por eso los rituales, como un funeral, aunque sean muy dolorosos, son importantes, nos ayudan a empezar a asumir la realidad de lo que ha pasado. Claro, cuando ese embotamiento inicial se va, puede ser reemplazado por una sensación de agitación muy intensa. Es un anhelo profundísimo por la persona que ya no está, y eso hace que sea difícil concentrarse, dormir. Es normal incluso tener la sensación de ver a esa persona por la calle o en casa. Y después suele llegar una fase de reflexión. La mente no para de repasar los recuerdos, una y otra vez, tanto los buenos como los que no lo fueron tanto. Y lo interesante aquí es que, aunque pueda parecer que nos estamos atascando en el pasado, este proceso es en realidad una parte esencial, necesaria para hacer las paces con lo sucedido. Y todo esto nos lleva poco a poco a la aceptación. Ojo, que aceptar no significa olvidar, ni mucho menos. Significa que el dolor agudo, ese que lo ocupa todo, empieza a aliviarse. La tristeza se vuelve menos constante y gradualmente se recupera la capacidad de pensar en otras cosas y de mirar hacia adelante. Es el comienzo de aprender a vivir con esa ausencia. Y si hay algo con lo que nos tenemos que quedar de todo este proceso, yo creo que es esto. No existe una forma correcta de sentir o de llevar el duelo. Cada persona, cada familia, cada cultura tiene su propia manera. Permitirse sentir lo que sea que uno sienta, sin juzgarse, es lo más importante de todo. Bien, ya hemos visto un poco el mapa de este viaje emocional, pero en la práctica, ¿cómo se camina por él? Vamos a pasar ahora a la parte más práctica, a consejos concretos que pueden servir un poco de brújula para navegar este proceso. Si la pérdida es algo que se puede anticipar, hay pasos que pueden ser muy valiosos. Hablar abiertamente no solo de emociones, sino también de cosas prácticas, como temas económicos o las tareas del día a día. Y sobre todo, aprovechar la oportunidad para decir todo lo que necesita ser dicho, no dejar nada en el tintero. Y para el después, los consejos se centran en el autocuidado y sobre todo en la paciencia. Es súper importante no tomar decisiones vitales de forma precipitada, como mudarse o cambiar de trabajo. Intentar mantener rutinas saludables y, fundamental, no aislarse. Hablar de cómo nos sentimos y apoyarnos en nuestra gente es vital. Aunque el tiempo es muy relativo, la mayoría de la gente se va adaptando en 1 o 2 años. Pero a veces el proceso se atasca. Es lo que se conoce como un duelo no resuelto o un duelo complicado.
Aquí se ve la diferencia de forma muy clara. Un duelo adaptativo es el que permite sentir, llorar, avanzar y con el tiempo retomar la vida. En cambio, en un duelo no resuelto, a menudo se evita hablar de la pérdida. La persona se queda como bloqueada en una fase, por ejemplo en la incredulidad, y la tristeza profunda sigue ahí durante años, impidiendo vivir con normalidad. Y ahora vamos a cambiar la perspectiva. Porque tan importante como saber gestionar el propio duelo es saber cómo podemos apoyar a alguien que está pasando por ello. Muchas veces no sabemos qué decir o qué hacer, ¿verdad? Pues lo más útil suele ser lo más simple, estar ahí. Pasar tiempo con la persona, escuchar sin juzgar, ayudar con tareas prácticas que en ese momento se hacen un mundo y acordarse de las fechas difíciles. Y algo muy importante, no tomarse su posible irritabilidad como algo personal. Es parte del proceso. Así que para ir cerrando, el mensaje central yo creo que es de paciencia y de autocompasión. En esto no hay atajos. Cada viaje es único y necesita su propio tiempo. Permitirse sentir sin presiones y sin plazos es la clave de todo. Y con esta idea final nos gustaría dejar una reflexión abierta. Cada experiencia es valiosa y puede servir de ayuda a otras personas. Quienes quieran compartir en los comentarios qué les ha ayudado a estar un poco mejor o a asumir una pérdida de una manera sana, adelante. Su experiencia puede ser de gran ayuda para otros. Muchísimas gracias por la compañía.